¿Por qué Capcom incluyó a puros personajes nuevos en el año 4 de Street Fighter VI? Esta pregunta inundó las redes sociales tras el anuncio de Capcom durante la Summer Game Fest. Todos estaban entusiasmados por Tifa, pero contrariados por los demás, que solo eran un puñado de completos desconocidos. ¿Dónde quedaron los personajes clásicos? Bien, hoy vamos a darle un vistazo a algunas declaraciones de Takayuki Nakayama y Shuhei Matsumoto que, aunque son declaraciones breves, nos dicen mucho sobre el juego, su desarrollo y su futuro, pero principalmente qué los motivó a incluir únicamente personajes nuevos en este año 4. En esta entrevista a Famitsu, Nakayama comentó que la inclusión de Ingrid fue un éxito inesperado, generando récords de jugadores simultáneos en Steam y otras plataformas. Incluso reconoció que la respuesta de los fans fue más fuerte de lo que ellos anticipaban. Y sobre Tifa, habló de la maravillosa y apabullante reacción del público, que se mostró muy emocionado durante la pasada presentación de la Summer Game Fest. Cuando se le preguntó sobre el trasfondo de esta colaboración, Nakayama dijo: "Tengo una conocida en Square Enix, y de hecho llevamos unos 3 años hablando de querer colaborar. A partir de ahí tuvieron lugar varias conversaciones. Durante 2 años seguidos en los eventos de Tokyo Game Show tuve la oportunidad de hablar con el director Naoki Hamaguchi de la serie de remakes de Final Fantasy VII, así que tenía una conexión muy fuerte, y con el lanzamiento de la serie de remakes sentimos que era lo correcto, y decidimos que Tifa era una buena elección. Así que Tifa no fue solamente una selección de último minuto o algo planeado recientemente. Como vemos, ya estaba en planes desde los inicios de este juego. Además mencionaron que fue elegida por su popularidad y porque su estilo de combate encaja perfectamente en Street Fighter. Destacó que Square Enix supervisó cada detalle de su diseño y expresiones, y aunque hizo correcciones, prácticamente estuvo de acuerdo con todo lo que había hecho Capcom. Y aunque para este momento no está terminada del todo, añadieron que Tifa tendrá un sistema único, similar en concepto al Windstock de Lily, pero exclusivo de ella, haciendo referencias a elementos icónicos de Final Fantasy VII. En cierto punto se les preguntó el porqué de la decisión de incluir solo personajes nuevos en este año 4, a lo que Matsumoto contestó: "Desde el lanzamiento de Street Fighter VI, muchos jugadores nuevos lo han estado jugando. Una de las razones para añadir 3 nuevos personajes esta vez es el cambio de edad de los nuevos jugadores con respecto a Street Fighter V. Hasta entonces, el grupo de edad principal era de entre 35 y 45 años, pero ahora el grupo más numeroso tiene entre 15 y 25 años. Queremos aumentar el número de personajes completamente nuevos para estos nuevos clientes, ya que también pensamos que esto sería mejor para hacer crecer la marca Street Fighter en el futuro. Además, como no ha habido personajes completamente nuevos en 2 años desde el primer año con Aki, quería incluirlos en el momento adecuado". Subrayó que buscan equilibrar la representación de géneros y ampliar la diversidad cultural en el elenco. Matsumoto continuó: "Al decidir un personaje nos comunicamos con el director sobre en qué áreas queremos aumentar nuestra base de usuarios en términos de producción. Por ejemplo, hace 2 años se habló de querer aumentar a India. En pocas palabras, India es el país más poblado con una enorme generación digital, así que quiero que esos clientes prueben Street Fighter. Y como queríamos popularizar los fighting en India, anunciamos a Arjun. Además, Filipinas es una de las comunidades en los fighting más activas del sudeste asiático. Muchos jugadores, comentaristas y organizadores de torneos tienen raíces en Filipinas, así que queremos que esas personas también lo disfruten. Dado que el número de jugadores en el sudeste asiático está aumentando, queríamos centrarnos en esa zona. Por lo que Jasmine es la primera luchadora filipina en la saga. Usa cuchillos Karambit y su diseño incorpora símbolos nacionales como la bandera en los colores de su traje, un recurso muy utilizado en la saga de hecho, así como en el águila filipina, detalle que podemos notar en su peinado. Cuando hablaron de Arjun, Nakayama dijo: "La serie Street Fighter cumplirá 40 años el próximo año, pero hasta ahora los únicos personajes de origen indio han sido básicamente Dhalsim y Darun Mister de Street Fighter EX. En términos prácticos, era solo uno en toda la saga. Por eso pensé que sería bueno aumentar el número de personajes provenientes de la India. Y en esta ocasión quise crear un personaje con un aire más moderno y acorde a los tiempos actuales. Arjun todavía está un poco lejos, así que no puedo decir mucho, pero nuestro objetivo es crear una especie de antihéroe. Es un personaje genial con un pasado bastante duro". Y ya hablando sobre Bosch, confirmaron que su historia conectará con el manga Days of the Eclipse y el modo World Tour. Además, su estilo de combate está diseñado para ser muy distinto al resto del elenco.
Nakayama dijo: Bosch también es un personaje que surgió en el modo World Tour y siempre quise hacerlo jugable. De hecho, antes de que saliera Street Fighter VI dibujamos un manga a modo de precuela y en la parte donde Ken es engañado por JP ya incluimos esa preparación. Desde entonces había ideas que queríamos usar, así que ahora, al verlas, la gente podrá pensar: ¡oh, eso conecta aquí! En cierto punto de la entrevista se les preguntó sobre Li Fen, la joven que también conocemos en el World Tour, y si hay posibilidad de que llegara a ser jugable como es el caso de Bosch, a lo que Nakayama contestó: la verdad es que varias veces hablamos de implementarla, pero al mismo tiempo desde el lanzamiento quería que Bosch fuera jugable, así que estuvimos esperando el momento adecuado. Si ambos entraran al mismo tiempo, quedarían como personajes discípulos. Además, Li Fen ya había tenido bastante protagonismo en el contenido adicional, eso habría hecho que su presencia fuera demasiado grande en comparación. Por eso pensamos que, de incluirla, sería mejor dejarlo para más adelante. En cualquier caso, la posibilidad de que se sume en el futuro sigue totalmente abierta. Por lo que en general señalaron que el objetivo es que Street Fighter VI sea más accesible en cualquier punto, con constantes innovaciones y colaboraciones. Se recalcó que quieren mantener el crecimiento sostenido de la comunidad y aprovechar el 40 aniversario de la saga en 2027 para expandir aún más su alcance global. También hablaron acerca del World Tour y el anuncio de que posiblemente ya no será expandido tras Ingrid, a lo que Nakayama contestó: eso todavía no lo puedo decir. Como puerta de entrada a los fighting, sentíamos que a la serie le faltaba una parte para que los jugadores se acostumbraran al control, y con World Tour creo que cumplimos en cierta medida con ese papel. En realidad me gustaría que se pudiera profundizar más en la relación con Jasmine, y los miembros del equipo de desarrollo también piensan lo mismo. Ojalá podamos hacer algo en ese sentido. Matsumoto agregó: ahora mismo solo hay modo arcade. En el modo avatar puedes aprender los movimientos de Jasmine y Arjun, así que creo que la diversión de la personalización no ha disminuido. Por lo que vemos, de momento no hay planes para continuar expandiendo el World Tour a modo de tutorial, sino más bien, de ser expandido, será para profundizar en la historia de los personajes, lo cual suena bastante bien. Esta entrevista nos deja ver mucho de lo que hay detrás de todas estas decisiones y cómo toma mucho tiempo implementar algo. Quizá es raro decirlo, pero al parecer ya los más veteranos no somos el principal consumidor del juego, y es comprensible que se busque impulsar a la saga hacia adelante con personajes completamente nuevos, porque los nuevos jugadores quizá no tienen lazos tan fuertes con los personajes clásicos. Pero sin duda es emocionante saber que todo esto se está planeando de forma orgánica y escalonada, aunque todavía no hay nada escrito en piedra, ya que aún están abiertos a seguir escuchando a los jugadores y hacer cambios de ser necesario. Pero por lo que vemos, Jasmine ha sido un excelente punto de inicio. Su anuncio quizá no fue lo que esperábamos, pero le ha dado a Street Fighter un aire fresco, y con el reciente anuncio de su gameplay se ganó el corazón de los fans por todo el mundo, lo que demuestra que lo nuevo es parte del proceso, e históricamente hemos visto que de inicio siempre existe cierto rechazo a los nuevos rostros. Sin embargo, con el tiempo, estos nuevos rostros se convierten en personajes entrañables que incluso queremos ver de vuelta, y personajes como Alex, C-Viper o la misma Ingrid son muestra de esto. Solo queda ver cómo se desenvuelve este año 4 y cómo estos nuevos rostros se integran al juego, ya que por lo visto todo va por buen camino, un camino que de hecho pinta bastante largo. Matsumoto aclaró que Street Fighter VI tendrá un ciclo de vida de 10 años, por lo que ni siquiera han pensado en una siguiente entrega, así que estamos viendo apenas la primera mitad de este juego, con suficiente tiempo para que veamos de vuelta a todos aquellos personajes tan entrañables. No sabemos si seguiremos con esta costumbre de 4 personajes por año, pero de ser así, nos espera un gran roster, y las anteriores entregas como Street Fighter 4 y Street Fighter 5 nos han dejado ver que hay espacio para bastantes personajes. Sin embargo, por nuestra cuenta, tendremos que aprender a ser pacientes y disfrutar de este viaje.